Aquí en Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, nos encontramos con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, a quien agradecemos muchísimo que tome esta entrevista para ADN 40. Querido secretario, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, Carlos. Gracias por la oportunidad. Gracias por hablar con nosotros aquí en Davos. Secretario, hace unos momentos el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hace público este anuncio de TPP-11, que finalmente en Tokio se llega a este acuerdo. Entiendo que pues hay un consenso unánime de los 11 países que lo integran ahora. ¿Qué nos puedes decir? México está muy activamente en esto. Sí, mira, básicamente este trabajo empezó desde que fue claro que en este caso los Estados Unidos estaba saliéndose de la posibilidad del acuerdo. Japón, muy interesado en continuarlo, nos había solicitado que avanzáramos en el proceso de aprobación. México le dijo, así como está, es imposible porque tenemos un frente de negociación ahora en América del Norte, que es la modernización de NAFTA, y tendríamos que recalibrar un poco el tema de las pues una serie de concesiones que estaban ahí cuando Estados Unidos estaba participando. Nos pusimos de acuerdo, hubo pilares fundamentales, no retroceder en nuestra ambición de acceso al mercado. Es bien interesante porque te diría, por ejemplo, Japón está manteniendo la apertura de su mercado agropecuario aún sin la presencia de Estados Unidos, lo que significa tremendísimas oportunidades para los agricultores mexicanos y los canadienses. Al mismo tiempo, sin duda, también refleja que tenemos que estar al frente de nuestros compromisos establecidos en sectores que tenemos que trabajar con ellos para cuidar su sensibilidad. Pero en su conjunto es una gran victoria que este conjunto de países de la región Asia-Pacífico puedan llegar a un acuerdo. Se había estado en un impasse por unas condiciones especiales que Canadá había establecido y de alguna manera no estaban listos para subirse, y eso ocurrió en Da Nang en la reunión de APEC, pero finalmente en esta reunión donde estuvieron nuestros jefes negociadores se logró llegar a este acuerdo en principio. Que Canadá haya pues también llegado en este consenso junto con todos los países, me imagino que implica algo pues de toda esta negociación, de todas estas concesiones que cada país tiene que hacer. Al final es una negociación, ¿no? Sin duda, sin duda. Había por parte de Canadá preocupaciones en materia de sus temas francófonos y de cómo trataba claramente establecer ahí un poco la prevalecencia de las dos culturas, la anglófona y la francófona. Creo que hubo sensibilidad y flexibilidad. Otra cosa importante es que se mantuvo el nivel de rigor para cumplir con compromisos como derechos laborales, derechos ambientales, cosa que es bien importante, y sobre todo cuando México entra en esta asociación, donde tiene que ser muy cuidadoso de competencia ilegal por pues prácticamente no cumplir con algunas de estas leyes. La ventaja más importante del TPP-11 para los industriales, para los empresarios mexicanos, ¿cuál será? Sin duda es la apertura de mercados asiáticos. México tiene 12 tratados con 46 países construidos a través del tiempo, pero de todos ellos solo había un tratado con Japón que le faltaba profundidad para las exportaciones agropecuarias. Y esto se consigue en esta ocasión. Adicionalmente, que incorpora nuevos socios comerciales que no teníamos y que claramente representan en su conjunto un mercado potencial importante. Secretario, la gente sigue pues ansiosa, si me permites la palabra, respecto de lo que ocurrirá con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, concurrentemente de lo que está pasando aquí en Davos, de lo que vivimos, de lo que tú nos has informado. También en Canadá, en Montreal, se lleva a cabo la sexta ronda. ¿Cómo va? Tú vienes de ahí, estuviste en Montreal, ¿no? Estuve en Toronto, donde me reuní con Chrystia Freeland, la responsable de la negociación del tratado, que es la secretaria de Relaciones Exteriores, y platicamos un poco sobre su visión y su organización rumbo a esta ronda que ella va a ser la anfitriona. Y yo aquí mismo esta semana voy a tener una reunión con el embajador Robert Lighthizer, que es el negociador norteamericano, porque creemos que es un momento crucial. Hemos ido avanzando en temas constructivos muy importantes de beneficio para toda la región, el tema de energía, de telecomunicaciones, temas como el comercio electrónico, pero creo que esta es una ronda definitiva para empezar a entrar en los terrenos más complejos, como contenido de origen, temas como la cláusula famosa esta Sunset, donde creemos que no debe haber un mecanismo de terminación, sino más bien un mecanismo de evaluación. Y creo que es importante porque claramente todo el mundo tiene sobre esto una expectativa, y es evidente que la administración Trump, a pesar de la importancia que este tratado tiene para sus propios bases, ¿no?, los agricultores de la zona del Corn Belt, es bien importante también entender que esto tiene que tomar una definición en función de la posición de cada país y de los compromisos de cada país. Entonces yo creo que esta sexta ronda pues debe un poco, como decimos coloquialmente, romper el turrón para ya engancharnos en negociaciones más complejas. ¿A dónde va a llegar el umbral de reglas de origen?
Mira, es muy prematuro. Lo que yo te puedo decir es que sin duda la posición de salida de nuestros amigos estadounidenses fue una posición que incomodó a su propia industria. Pensar que tú puedes subir del 62.5 de contenido de partes producidas en América del Norte al 85 y pensar que se puede implementar en 2 años cuando los modelos 2018 y 2019 están prácticamente definidos, pues es un poquito inviable desde el punto de vista técnico. Creo que existe un margen que debemos de analizar que sea benéfico para la creación de empresas en América del Norte y que sea posible que la industria pueda acomodar esta transformación. ¿Dónde quedará ese número? Pues es el que tenemos que explorar. ¿En esta ronda se decide ese número? No creo que lo decidas, pero creo que ya habrá después de entender la propuesta de arranque norteamericana, consultas hacia el interior de nuestros sectores productivos, tanto de autopartes como automotriz, para empezar a analizar la viabilidad de tener un avance en ese sentido. Hay otro tema importante que es la resolución de controversias, la posibilidad de que quizá otro tipo de mecanismos existan en el nuevo Tratado de Libre Comercio para ello. ¿Cuál sería? Mira, básicamente, ¿en dónde tienes mecanismos de solución de controversias? Lo tienes para dirimir diferencias entre inversionistas y Estado, lo tienes para dirimir controversias comerciales, que es el capítulo 19, y dirimir controversias Estado-Estado, que es el capítulo 20. Creo que el valor fundamental de tener estos paneles arbitrales que le den un balance a los países es muy importante porque le da credibilidad que las medidas que se tomen bajo las leyes nacionales pues no se toman de una manera arbitraria. Tenemos que encontrar algún mecanismo de balance que genere esas garantías, si no estás perdiendo una parte de certidumbre. Entonces, ¿cómo estaremos transformando esto? Hay que analizarlo a fondo. Y cada uno tiene el capítulo de inversión que te da a los inversionistas oportunidad de llevarte a paneles arbitrales. Ese, por ejemplo, hay que analizar cuáles son las soluciones viables. Estados Unidos ha puesto en la mesa una propuesta, la estamos analizando. Otra propuesta es que si prescindimos del capítulo 11, pues cada país debe tener los mecanismos de alentar a sus inversionistas de una manera segura y firme, ¿no? Pero es un tema que tendremos que resolver en este próximo diálogo, ¿no? Estamos en los días cruciales, como tú bien dices. ¿Qué debemos esperar entonces de qué día es hoy? Es martes, ya no sé ni en qué día estamos aquí en Davos, pero pues de aquí al viernes. Nosotros estamos haciendo la reunión ministerial el lunes 29 en la ciudad de Montreal. Y es ahí donde, pues como ustedes saben, siempre tenemos una participación frente a medios de comunicación, pues para dar un poco el semblante del proceso. Será muy claro si en esa ronda todavía seguimos con las fricciones que hemos mantenido en algunos temas. Y bueno, veremos exactamente el resultado final. Yo espero, y por eso he tenido estos diálogos preliminares, para ver si encontramos un mecanismo de mantener este diálogo y de seguir construyendo. A decir del tipo de cambio, quizá hay más optimismo de lo que había semanas atrás, ¿no? Sin duda, y también tiene que ver a veces con pues la entrevista, por ejemplo, que dio el presidente Trump al Wall Street Journal, donde establece ahí algunos mensajes, algunos contradictorios, algo que yo claramente dije que es inviable, donde se cruzó un poco la idea del muro con la idea del TLC. Esa, por ejemplo, fue una mala interpretación del tema. Y por otra parte, también se habló en esa entrevista de flexibilidad de acuerdo a los procesos electorales. Yo creo que en ambas direcciones, al menos lo que se leyó en esa entrevista, es que hay disposición para tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, los mercados dijeron, bueno, tal vez lo dicho no sea tan preciso, tan claro, pero al menos está implícito que están intentando llegar a algún acuerdo. ¿Pero se va a extender esto hasta más allá de la elección en México? Yo te diría que deberíamos estar preparados para que ya sea hacia adelante en este trimestre pudiéramos encontrar algunas de esas soluciones, pero claramente también hay límites naturales, ¿no? Un presidente que ha prometido a su base resultados y que va a una elección intermedia que define su Congreso, pues claramente quiere tener la capacidad de decir sí, de cumplir lo que te prometí, renegocié el Tratado de Libre Comercio, cosa que ningún otro presidente lo había cumplido, o no, me salí porque simple y sencillamente no era nuestro mejor interés seguir. Eso es un poco la retórica que hemos estado escuchando y que en ese sentido sí seremos objetivos y realistas de esperar una definición antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos. Pero México sí quiere NAFTA, ¿no? Tanto es así que nosotros tenemos ya pues prácticamente
desde que inició la administración, que ya cumplió un año en Estados Unidos, demostrar disponibilidad para trabajar constructivamente por el acuerdo que nos convenga a todos. Secretario, Europa está ya también muy cerca de esta negociación, está lo que has estado haciendo en Brasil, en Argentina, ¿qué está en el horizonte más cercano? Mira, realmente el acuerdo, la modernización del acuerdo con Europa está sumamente avanzada. Tenemos ahí al final algunas cosas que tenemos que ajustar, que no hemos podido llegar a cuadrarlas. Y son algunos temas de acceso, sobre todo de acceso al mercado, que tenemos que terminar de definir. Se ha vuelto un tema muy delicado la carne para la Unión Europea. Ya ha sido lo que, por ejemplo, frenó el saber que ellos pudieran hacer con Mercosur y se vuelve a reflejar en la negociación con nosotros. Y también un poco el nivel de ambición en materia de lácteos es otro tema delicado que estamos tratando de aterrizar de una manera que nos sirva a todos, ¿no? Pero yo creo que hay un gran elemento a favor, que es cerrar el acuerdo con Europa, que representa dentro de esta estrategia de diversificación un mercado destino para productos frescos mexicanos que hoy no existe de manera contundente. Te doy el ejemplo del jugo de naranja. Todo lo que exportamos de jugo de naranja se va fundamentalmente a Estados Unidos. Si el escenario no esperado, pero posible, de que no haya NAFTA, tendrían que pagar 20% de arancel. Si tú abres el mercado europeo, ese mercado puede absorber esa exportación. Entonces te ayuda a poder tener mayor fortaleza en la estrategia. Y de ese sí estamos a semanas. Yo no me gustaría comprometerme con los tiempos porque finalmente una negociación tiene que aterrizar cuando los acuerdos sirven para todos, ¿no? Y entonces yo te diría que faltan muy pocas cosas, pero no puedo apostar sangre de que seguro que va a estar en unas semanas. ¿Y de Brasil y Argentina qué debemos esperar? Van muy avanzados. Tendrá el presidente Peña la visita del presidente Macri. Nosotros hemos puesto en la mesa que nos interesa un grado de ambición importante en esta ampliación de preferencias arancelarias. Voy a ver al ministro argentino aquí en Davos. Y con Brasil pues seguimos avanzando en las rondas de negociación y también estamos pues con una intención importante de cerrar una ampliación importante, sobre todo en nuestras fortalezas, que es manufactura, y ver un poco la ambición de esos países en materia de granos, que hoy fundamentalmente los importamos de Estados Unidos. Preguntarte finalmente cómo está tu agenda en Davos. Ya nos decías algo, pero estarás aquí varios días, ¿no? Bueno, arrancamos el día de hoy con el secretario de Hacienda y un servidor con el Grupo de Seguimiento y Análisis de México. Ha sido un día de reuniones con empresas, con el CEO de Nestlé. Vimos algunas entrevistas a algunos medios internacionales, en este caso contigo esta noche, y seguiré viendo a directivos de empresas importantes que tienen presencia en México, tanto cerveceras como grupos de aseguradoras, etcétera, y tendré reuniones bilaterales con mis homólogos de Argentina, de Corea, de Estados Unidos. Vengo de ver a la compañera Chrystia Freeland, que está en la negociación de NAFTA por parte de Canadá, y básicamente, una mezcla entre reuniones oficiales y reuniones con inversionistas. ¿Será tu último Davos? Ya ahora nos decías, ¿no?, que para esta administración pues lo es. Pero sin duda, ese es el último Davos de la administración del presidente, que él arrancó con una presencia proyectando lo que iban a ser las reformas que hoy creo que dimos un buen reporte de su conclusión, de las reformas económicas. Y sin duda este es mi último Davos como secretario de esta administración. Fenomenal, secretario, gracias, un gustazo verte acá. Gracias, Carlos, por la entrevista. Gracias, continuamos.